Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Recordemos que el día de hoy es miércoles 19 de febrero del 2025 y estamos muy contentos esta mañana aquí con todos ustedes. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo este tema tan interesante acerca de la violencia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema en esta mañana es diferentes niveles de la ira. Hace en unos programas les preguntaba yo si conocías a alguien que siempre está enojado, que siempre está malhumorado, siempre está molesto. Pero, pues, debemos saber que la ira se puede hacer mal uso de ella. Todos en alguna ocasión nos hemos enojado, pero la forma en que manejamos el enojo determina si hacemos un mal uso o un buen uso de la ira. La llama pequeña que alumbra una hoguera confortable puede encenderse de un momento a otro si no tenemos cuidado y puede llegar a convertirse en un espantoso incendio forestal. Evalúe si está usted manejando bien la ira. Dice la palabra de Dios, si tiene una Biblia en casa, busque el libro de Proverbios, escrito por Salomón, es el libro de la sabiduría. Proverbios 29:8 dice de la siguiente manera: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los soberbios apartan la ira. Así es que, pues hay que tener mucho cuidado con esto de el enojo, de la ira. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es que, pues hay que tener mucho cuidado. La Biblia, de alguna manera, nos abre la puerta para enojarnos, pero es muy clara en cuanto al enojo. Te puedes enojar, pero no debes pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, quiere decir que no te tardes más de un día en quitarte ese enojo de encima. Las peores decisiones de mi vida las he tomado estando enojado. Después sufrimos las consecuencias de nuestro enojo. Por un arrebato, por un enojo se han roto matrimonios, se han deshecho sociedades de inversión, de trabajo, de negocios, se han roto familias, se han roto amistades de muchos años por un simple enojo. Incluso mucha gente ha perdido su trabajo cuando entra en una etapa de ira profunda, de enojo profundo. La ira, el enojo en sí, no es un pecado. La Biblia no nos dice que sea un pecado. Pero las malas acciones que nos lleva cuando estamos enojados, eso sí es pecado. Y déjame decirte el día de hoy que tú estás parado en donde estás por las buenas o malas decisiones que hayas tomado en tu pasado. Una vez que nos enojamos y mandamos todo a volar, después estamos arrepentidos de esas malas decisiones que tomamos estando enojados. No debemos dejar que el enojo nos domine y se fortalezca, ya que nos producirá raíces de amargura. No debemos tampoco enojarnos por cualquier cosa. Recuerde que debemos de tener dominio propio. Cuando una persona viene a Cristo, el fruto del Espíritu nace en ella. Y hay dos frutos, el interior y el exterior. Y el fruto interior es aquello que nace de adentro de ti hacia afuera. Y las 9 características del fruto del Espíritu Santo ya las conocemos. Las tenemos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, que son el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerda,
Si tú ya estás en Cristo, pues tienes el derecho a molestarte, tienes el derecho a enojarte, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no tomes malas decisiones, porque después te vas a arrepentir por siempre. Así es que cuando vuelvas a sentir el enojo, dicen por ahí, cuenta hasta 10. Tranquilo, tranquila, recuerda que eres hijo de Dios y ahí es donde debe de salir ese fruto del Espíritu Santo, ese amor que debemos tener hacia las personas, aun cuando nos hagan enojar, aun cuando no tengan razón en sus argumentos. Así es que, pues, de aquí en adelante debemos aprender a controlar nuestro carácter. Debemos aprender a tomar buenas decisiones. Si tú estás molesto, no tomes malas decisiones. Espérate hasta el siguiente día. Ya con la cabeza fría podrás tomar una buena decisión en Cristo. Así es que te invitamos a que hagas al enojo a un lado de tu vida. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Es una bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema diferentes niveles de ira. Familia, anteriormente vimos que la ira es una de las obras de la carne, por lo tanto es contraria a la naturaleza divina y por lo tanto debemos rechazarla o no considerarla en nuestra vida cada día. Y en esta ocasión veremos algunos de los diferentes niveles de la ira. Iracundo es el hombre propenso a la ira, irascible, violento, furioso, frenético. La ira es una pasión violenta o emoción de la mente, provocada por una real o supuesta injuria, ira, cólera, enojo. Antes de continuar con la violencia, veamos la recomendación del Señor en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda, suave respuesta puede disipar una situación potencialmente tensa, al quitar la ira de las personas. Por el contrario, una palabra áspera, hiriente, hace subir en lugar de disipar el furor. Continuemos con el enojo prolongado. La olla hirviente es la ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. Por lo regular, es resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada o a su ofensor. La falta de perdón, en última instancia, produce resentimiento y profunda amargura que afecta todas las relaciones interpersonales. Por ejemplo, nunca perdonaré la manera en que esa persona me trató hace muchos años. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto nos dice Dios en Hebreos 12:15, como un terrible recordatorio de lo que puede suceder entre los creyentes. El escritor advirtió que el que deje de alcanzar la gracia de Dios puede llegar a ser como una raíz de amargura cuya infidelidad a Dios afecta a otros. Familia, necesitamos reflexionar y hacer el compromiso de perdonar a sus ofensores y las ofensas del pasado. Y necesitamos ir a la palabra de Dios para ver sus mandamientos respecto a este tema. Por ejemplo, Mateo 6:14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si bien el perdón divino de los pecadores no se fundamenta en que el individuo perdone a otros, el perdón cristiano sí se basa en el hecho de que el creyente se da cuenta de que ya ha sido perdonado. Podemos ver Efesios 4:32. Lucas 6:37 y 38 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosado dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es un hecho de la vida que ciertas actitudes y acciones a menudo se revierten sobre la persona. Los discípulos recibieron la exhortación de tener la misma actitud, misericordia que Dios les mostró, porque también les había enseñado un principio fundamental: lo que se siembra, se cosecha. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí los mandamientos positivos son 3. Sed benignos, lo que es apropiado para una necesidad. Sed misericordiosos, emociones o afectos internos. Ser perdonadores, extendiendo su gracia, dar libremente o por gracia como un favor. La razón de estos mandamientos positivos es que en Cristo Dios es benigno, Efesios 2:7, compasivo, Marcos 1:41, y extiende su gracia, Romanos 8:32, extiende su gracia a los creyentes. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y activen la campanita y compartan. Familia, si vemos que el enemigo gana terreno generalizando la violencia, aún en la iglesia, o sea, entre creyentes, es necesario orar, ya que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Es necesario orar como dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y también les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con el tema de la ira. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ira reprimida. ¿Usted ha oído hablar de la olla de presión? Así es la ira reprimida, es como una olla de presión. Llega a un punto en que la presión es demasiada que aquella olla estalla. La ira reprimida es la que pretendemos esconder o ignorar. Generalmente surge del miedo a enfrentar las emociones negativas. Esta clase de enojo produce un corazón engañoso que muestra falta de confianza en los demás. Cuando no se enfrentan y resuelven las emociones negativas con honestidad, surge la autocompasión, el autodesprecio y las dudas en cuanto a sí mismo. Finalmente, todas las relaciones interpersonales están destinadas al fracaso. Alguien dijo por ahí: yo no me enojo. Quizás solamente me irrito en algunas ocasiones, pero está escondiendo ahí su ira. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice de la siguiente manera: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Una vez más, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaños. Cuando una persona está enojada, dice muchas cosas que tal vez no siente,
pero solo por el enojo lo hace y después nos arrepentimos de aquellas cosas que dijimos. ¿Qué es la ira reprimida? Bueno, la ira reprimida es evitar expresar el enojo, guardar la ira en el interior sin expresarla. La ira reprimida es no hablar de aquello que le molesta. Hay situaciones que le molestan y usted se queda callado. Y esto va acumulando un gran enojo hasta que, como la olla de presión, llega a explotar. La ira reprimida es no buscar soluciones a sus problemas. Si usted tiene un problema, identifíquelo y resuélvalo. Vivir con el problema sin resolver es tener una ira ahí guardada en nuestro corazón. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo reprimido? Bueno, hay un resentimiento acumulado con el tiempo y un aumento en los sentimientos de enojo y de frustración. Y de pronto hay estallidos repentinos de enojo. Tenga cuidado con esto. Hay una irritabilidad constante. ¿Usted conoce a alguien que todo el tiempo está irritado? Dice que hay afecciones patológicas, es decir, enfermedades. Si usted se enoja mucho, se va a enfermar. Existen problemas cardiovasculares y esto ya está comprobado. También problemas nerviosos y llega a haber hipertensión, es decir, presión alta. La ira reprimida, decíamos, es como una olla de presión. De un momento a otro explota y es un problema silencioso. Con tus palabras puedes edificar o puedes destruir. Cuando hay algún problema, por ejemplo en tu matrimonio, se deberá hablar de la situación, identificar el problema y buscarle alguna solución efectiva. El número uno es identificar el problema, buscar varias soluciones, escoger la más práctica, resolver la situación y, esto es muy importante, evitar que se repita. No podemos estar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando el mismo problema. Reprimir las emociones puede ser perjudicial y dañar las relaciones personales. ¿Cómo controlar la ira? Bueno, en primer lugar, deje el control de su vida a Cristo. Si usted todavía no conoce a nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo de entregar su vida y Él tomará el control de su vida. Busque hacer su voluntad en todo momento, aún en los momentos de enojo y de ira. Otra cosa que le puede ayudar también a controlar su ira es hacer ejercicios de respiración. Esto le ayudará a mantener controlado el enojo. Repita la palabra de Dios, lea su Biblia, memorícela y en los momentos difíciles, pues repítala. Esto le traerá paz a su corazón. Escuche música tranquila que le ayude a que se tranquilice. También nos ayuda mucho escuchar un diario, escribir un diario. ¿Por qué? Porque ahí usted va a descargar mucho de sus emociones. Pero lo mejor en su vida es que usted busque hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y de esa manera podremos vivir mejor unos con otros. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Y a ustedes, familia, por seguirnos o acompañarnos hasta el final. Y continuamos con la serie Di no a la violencia y el tema diferentes niveles de ira. Familia, es importante conocer estos diferentes niveles de ira para desecharla, sobre todo cuando sabemos los estragos que causan, como lo veremos más adelante. Ira explosiva, el volcán amenazador, es la ira poderosa, incontrolable y destructiva, difícil de controlar. Por ejemplo, ¿pero cómo se te ocurre haber actuado de esa manera? No sabes la que te espera cuando lleguemos a casa.
Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, la violencia y el abuso verbal contra los demás. Sin embargo, tenemos el recurso de la oración. Los personajes de la Biblia nos enseñan en medio de sus experiencias lo que hicieron en tal o cual situación. Veamos, por ejemplo, al rey David, después de que el profeta Natán le narra o comenta una situación precisamente para ubicar al rey David. Podemos leer todo el capítulo 12 para entender bien de Segunda de Samuel. Ahora veremos los versículos 5 y 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En un arranque de ira, el rey David pronunció el veredicto de que el que tal hizo merecía la muerte. A pesar de que la ley no contemplaba ese castigo por el hurto de propiedad, el secuestro era una ofensa capital. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí el sacerdote Natán actuó de esta manera tan valiente de acusar al rey David, porque sabía que era el varón que Dios había escogido conforme a su corazón para gobernar a Israel en lugar del rey Saúl. También Dios quiere o desea que los suyos desechen la violencia, y Él estará de nuestro lado apoyándonos en medio de cada situación. Vayamos a su palabra, Colosenses 3, del 8 al 10. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, los hábitos reprobables, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no son adecuadas ni van bien con los cristianos, sino que son indecorosas para ellos y no le agradan a Dios. Esto es lo más importante. No le agradan a Dios. Mentir, así como todos los demás vicios, son impropios del cristiano porque, al ser salvo, con sus hechos descarta al viejo hombre, su anterior y pecaminosa forma de vida, característica de los incrédulos. El cristiano debe vestirse del nuevo hombre, por lo tanto su conducta debe ir acorde con esta nueva forma de vida. Este nuevo yo necesita ser renovado para que pueda salir victorioso sobre el pecado. Segunda de Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, nuestro cuerpo físico se desgasta. Su espíritu experimentaba la obra renovadora del Espíritu Santo de día en día. Jesús nos da una advertencia contra los que suelen insultar a los demás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Enojarse y asumir una actitud de superioridad sobre otro, llamándolo en forma despectiva, como el arameo raca o necio, muestra el pecado que abriga el corazón de una persona. Con ese corazón es un pecador y se expone a ser echado al infierno. Ustedes, familia, necesitan pensar en que si aprendieron a explotar de rabia, ahora, en Cristo, pueden aprender a ser mansos y humildes de corazón, y de esta manera construir relaciones interpersonales sanas, especialmente con la familia. Familia, llegó el tiempo de despedirnos, agradeciéndole su amable atención por seguirnos hasta el final.
y les invitamos el próximo viernes para que no se pierda el siguiente tema: 4 orígenes de la ira. Reciban un saludo afectuoso de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Dios Padre, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén y amén.